Ok, iniciamos el curso de Postman. Postman es una aplicación que nos servirá para coleccionar peticiones API, ¿sí? Simula como un cliente. Lo que es Postman nos sirve mucho para hacer testing de las aplicaciones. Este es el logo de Postman. Aquí tenemos varias documentación. Nos dice que es una plataforma para ayudar al desarrollador a testear y hacer mantenimiento de las API. En Postman podemos probar las URLs de los web services, pues URLs que pueden ser tipo REST. Podemos documentar esas API, podemos hacer colecciones de peticiones, de ejemplos, y enviárselas a nuestro destino final, ¿sí? A nuestro cliente que las va a consumir, ¿sí? Entonces es muy importante cuando desarrollamos API REST para entregarle de una forma más explicada esas APIs a nuestros clientes a través de Postman. La podemos documentar. Ok, ¿cómo descargamos Postman? En el explorador, la primera página principal que nos aparece es la de Postman. Si digitamos Postman, aquí nos aparece la parte de descarga. Podemos acceder directamente y podemos descargar nuestro programa de Postman. Aquí aparece un ejemplo de cómo se muestra la pantalla. Yo la tengo descargada. Una vez descargada, tenemos que crear una cuenta. Podemos crear una cuenta donde la cuenta nos permitirá abrir espacio. Aquí ya yo tengo la mía logueada, donde nos permitirá abrirnos un espacio en la nube para publicar esos recursos que estamos exponiendo, ¿sí? Ok, yo la tengo descargada en esta parte. El ambiente de Postman consta de unos accesos directos. Aquí nos aparecen los recursos que tenemos y aquí nos aparecen las peticiones que estaremos realizando, ¿sí? Entonces inicialmente tenemos que crear un espacio. Aquí yo creé mi espacio API REST, ¿sí? Podemos crear un nuevo espacio donde vamos a trabajar. Yo me logueé, estoy logueado, ¿sí? En Postman, estoy logueado para que se me habilite la parte del espacio en la nube, ¿sí? Entonces ya una vez se crea la cuenta de usuario, crearemos un espacio. Vamos a crear un espacio de alguna API que estemos realizando. Ok, aquí nos dice para que está visible y si es para ciertas personas podemos crear, ¿sí? Entonces aquí lo que hicimos fue crear ya nuestro espacio. Aquí nos salen las colecciones. Hay una parte que es colecciones, que es donde agrupamos todos los recursos que estamos exponiendo. Aparece una parte de API si queremos crear variables, ¿sí? Si pues queremos simular un servidor, monitor de las operaciones que estamos realizando, ¿sí? Un historial. Entonces en esta parte de aquí ya tengo mi espacio. Entonces yo tenía dos espacios y estaba realizando este espacio, pero creo uno nuevo que es el espacio en que les voy a mostrar todo lo que es Postman, ¿sí? Entonces inicialmente crearemos colecciones de datos. Entonces por ejemplo, yo tengo mi API, coloquémosle por ejemplo nuestra API de manejo de usuario. Entonces en nuestra API de manejo de usuario yo realizo una API donde tengo los anteriores ejercicios que hice de login
tengo una parte de autenticación. Entonces si le damos clic derecho, aquí nos aparece nuevo request, folder, colección, renombrar, ¿sí? Duplicar. Podemos agregar lo que son folders, que son como carpetas de Windows. Entonces aquí le podemos colocar autenticación, ¿sí? Crearemos otra. Los recursos que ponemos, la autenticación y la parte de recursos. Entonces tenemos dos carpetas. Esta es nuestra API que estamos actualmente utilizando. En esta parte de aquí podemos editar igualmente el nombre, podemos darle clic derecho si queremos cambiarlo, renombrar. ¿Bien? Ok, es nuestra primera API que pusimos. Aquí tengo las dos APIs corriendo. Está la de la autenticación y la de los usuarios. Entonces nuestra primera API que hicimos, digitamos, realizamos una con tipo get, ¿sí? Entonces realizamos una tipo get de usuario. Entonces para crear un request inicialmente lo agregamos en esta parte. Aquí podemos crear acceso a invitados. Ok, acceso a invitados administradores. En la parte del método aquí tenemos todos los métodos tipo get, ¿sí? En esta parte de acá podemos realizar la autenticación, una autenticación básica, que está invitado y el usuario, ¿sí? Ok, la URL es listar usuarios, ¿sí? Aquí lo meto autorizado para usuario y administrador. Igualmente podemos cambiar aquí el usuario, ¿sí? Aquí nos dice que el usuario está autorizado. Si le colocamos un usuario diferente, nos va a salir que no hay acceso a esta URL. Ahí está el código 403 que nos ofrece. Ok, ¿qué más tiene el Postman? En la parte de las peticiones tenemos para ingresar parámetros, autenticaciones, headers, ¿sí? Sí, es una página web que estamos entrando para probar las bodies, ¿sí? Entonces si lo queremos en formato data, en for, en route, aquí podemos ingresar lo que es el formato JSON, enviar un JSON. Entonces si queremos enviar un JSON, aquí lo podemos ingresar, binario y ya, ¿sí? ¿Qué edad tiene? Tiene script que podemos correr antes de que se ejecute la petición, ¿sí? Test, podemos armar unas funciones, ¿sí? Que se ejecuten al momento de que se ejecute la petición, ¿sí? En esta parte de acá están las cookies, los headers, los texts, ¿sí? Podemos visualizar esto en formato XML, en formato texto, ¿sí? JSON. Esta parte de acá arriba tenemos la parte de variables, entornos de variables. Esta parte de acá tenemos para documentar, para realizar comentarios, ¿sí? Más que todo esta es la parte que nos interesa. Entonces el siguiente recurso que vamos a consumir, es el acceso a administradores. Estoy utilizando
el ejemplo anterior donde realicé dos funciones, una donde entraban los administradores de usuarios con la parte de autenticación básica, y el otro método era solamente para acceso administrador. Entonces esa función se llama creación de usuario, ¿sí? Listo. Entonces autenticamos el usuario tipo admin, y aquí abajito nos aparece problemas con la URL, ¿no? Porque nos dice que no encuentra el método, nos falta un método server met, y aquí aparece el usuario autorizado administrador. Igualmente lo podemos cambiar. Aquí nos dice que este usuario no está habilitado, ¿okay? Entonces ya tenemos la primera carpeta de autenticación. Esto se lo podemos entregar al cliente que nos va a consumir. Aquí hay algo que podemos hacer, que es cambiarle esta URL. Como siempre la vamos a utilizar, podemos cambiarla, ¿no? Podemos ingresarle a una variable. Entonces, pues aquí están las API, como le comenté, si tenemos ya la API creada, o las variables. Entonces podemos crear unas variables. Aquí vamos a crear un entorno URL de autenticación. Aquí podemos crearle variables de mi API. Ok, entonces creamos una variable que sería, este es el nombre del entorno que estamos utilizando las variables. Ahorita le muestro cómo se activa. Entonces URL de autenticación. Ok, el valor inicial y el valor final. Este valor final él puede variar dependiendo a funciones que realicemos para que se ejecuten y que nos cambie el valor final, pero inicialmente empezaría con este valor, ¿sí? Entonces aquí tenemos esto, ingresamos la primera variable. Ok, se llama autenticación, URL autenticación. Entonces en nuestra API tenemos que seleccionar en esta parte de acá que vamos a utilizar esas variables de usuario API. Entonces en esta parte ya podemos utilizarla. ¿Cómo se utiliza una variable? La variable se utiliza con doble corchete, nombre de la variable, y se cierra con el doble corchete. Entonces se llama API autorización, creo que es lo que le puse. Autenticación, API autenticación. URL autenticación. Ok, entonces siempre que creemos la URL tenemos que darle guardar. Me faltaba guardar para que esa URL quede ya registrada. Por eso no me aparecía de que era válida. En este momento me paro y me aparece en color verde que sí está válida, y los valores por defecto que tiene, ¿sí? Entonces así podemos manejar la parte de las variables, ¿sí? Entonces podemos utilizar, ya no utilizaremos más este login. Abrimos con paréntesis y cerramos con dos paréntesis. Igual en esta parte de acá ya nos aparece. Entonces ya no es necesidad de escribir esta URL larga, solamente los métodos, ¿sí? Los métodos, y él va
él va a encaminarse a esta URL que tenemos. Ok, vamos a adicionar otro tipo JSON que habíamos utilizado en nuestro primer ejemplo, que era mostrar datos. Sí, esta función. Ok, aquí tendríamos que crear una nueva porque ya estoy con el segundo web service que creé. Sí, tengo dos web service corriendo, uno he puesto 8080 y otro he puesto 81. Entonces en los recursos mostrar datos, tenemos una URL sencilla y aquí nos aparece toda la parte. Aquí hay algo importante que es la visualización de la data, ¿sí? Que siempre contiene un nombre raíz, entonces podemos ubicar todo eso en la data, ¿sí? Mato XML, podemos igualmente cambiar, jugar con toda esta parte. Ok, crearemos el siguiente recurso. Si se dan cuenta, ya aquí sería diferente por el puerto, entonces nos tocaría crear otra variable con este nombre, ¿sí? Eso podemos adicionar la siguiente variable con el siguiente nombre. Entonces crearemos una nueva variable que se llama URL recursos. Listo. Guardar, siempre guardar para que nos reconozca esa variable URL recursos. Entonces ya aquí tenemos ya nuestro siguiente ejemplo. Entonces y cómo le colocamos nuestro usuario en esta parte usuario. Que nos trae un usuario, ¿sí? Ya sabemos que podemos utilizar como le llamamos, recursos. Si se pueden dar cuenta, él tiene como sensibilidad también en la parte de las mayúsculas, ¿sí? Ok, pues aquí enviamos el parámetro por la URL y aquí podemos probar esa función de solicitar por parámetro, ¿sí? Por parámetro solicitamos usuario y él nos devuelve el usuario como tal. Crearemos la siguiente, que es guardar usuario. Todo esto se tendría que fusionar con la autenticación para poder guardar usuarios, ¿sí? En los ejemplos anteriores de los videos anteriores de la creación de web service. Entonces este es por el método POST. Le estoy copiando de red de Google donde lo tenían en Delphi, que aquí tengo las URL. Entonces tenemos la parte del usuario, que es por la misma URL, el método POST, ¿sí? Entonces tenemos el método, pues es el mismo método de usuario, y enviamos un JSON. Ok,
Ok, y con esto el usuario se inserta. Entonces de esta manera estamos probando nuestros recursos, enviándole el JSON a la aplicación y él nos devuelve el resultado que el registro se insertó. Podemos probar ese usuario que creamos igualmente en esta parte de acá. Y al usuario nos aparece creado, ¿no? Crearemos la siguiente. Estamos creando todo el club como tal. Entonces actualizar usuarios, ya tenemos la parte de get, tenemos la parte del post, ¿sí? Y tenemos la parte de la actualización, que es un put. Ese método igualmente se va por el método put, se actualizan, ¿sí? por la misma URL, pero lo que cambia es el método put. Entonces volvemos a copiar la URL, pero le decimos que va a actualizar. Con el put le decimos que va a actualizar, le enviamos nuevamente el JSON de lo que queremos actualizar, igual ya que lo había colocado. Entonces vamos a cambiarle esa parte. Y aquí nos los actualiza. Podemos probarlo y él nos dice que ya está actualizado, ¿sí? De esta manera ya está actualizado. Entonces podemos ya, ahora sí podemos colocarle la palabra actualizado. Inicialmente la habíamos colocado. Aquí se crea se creó ese usuario, y acá lo que vamos es actualizar, ¿sí? Ok, ahí está actualizado. El último método que nos falta sería el método del, ¿sí? Para borrar el registro. Entonces borrar usuario, borrar o eliminar usuarios, ¿sí? Es el mismo método, de usuario, pero como el método get, igual al método get, él solamente acepta parámetros por la URL, no acepta JSON. Tocaría colocarlo en método JSON para aplicar el método post, para aplicar un JSON. Entonces en la parte de la URL le tenemos que enviar el parámetro y él nos eliminará por el método de él, ¿sí? Entonces de aquí eliminamos el usuario prueba, lo consultamos nuevamente y vemos que ya no existe, ¿sí? Lo podemos crear nuevamente. Aquí está creado, lo podemos actualizar. Aquí está actualizado y finalmente lo podemos borrar. Listo. Ok, entonces este es un pequeño ejemplo de lo que se puede hacer con Postman. Esto en la siguiente clase le enseñaré a documentarlo, a crear ejemplos, a introducirle toda la parte de publicación para que le entreguen. Esto igualmente lo podemos guardar, y todas estas URLs se las podemos enviar en un paquete, se las podemos enviar a nuestro cliente para que él ya tenga la parte del ejemplo, o igualmente podemos documentarlo, ¿sí? Podemos documentarlo y traerle la documentación. Entonces ya saben, aquí tenemos las APIs que se crean, tenemos las variables que realizamos, tenemos si queremos simular un servidor, si queremos revisar cómo están solicitando un monitor, ¿sí? Y tenemos la parte historial de lo que hemos realizado. Ok, entonces para que les quede ya claro, creamos nuestro sitio, nuestro espacio en la nube para poder publicar esto, para poder exponerlo al usuario final. Creamos aquí nuestra colección de datos. Esta es mi colección de la nueva API que yo realicé. Esa colección de datos podemos crear subcarpetas donde podemos dividir toda la parte de nuestro API, y dentro de esas ya ahí sí podemos realizar la solicitud de los recursos que tenemos. Entonces todo esto se documenta, ¿ok?
Hasta aquí llegamos. Gracias.